Muy buenas tardes. Estamos en el módulo 3 del Diplomado en Neurociencias, dirigido por el Centro de Estudios e Investigación Dr. Víctor Frank, SAS, matrícula 623. Bueno, vamos a hablar de la plasticidad neuronal. Vamos a hacer un resumen. Si bien ustedes en este módulo van a recibir muchos archivos, esos archivos son de lectura fácil. Si escucharon la clase anterior, están relacionados con la clase anterior. Esta clase está relacionada con la clase anterior. Y esta clase va a dar pie a que la próxima clase del lunes que viene sea la primera clase de neuropsicología. Hoy vamos a hablar de plasticidad neuronal, que es la capacidad del sistema nervioso central de modificarse en respuesta a estímulos ambientales, creando y ampliando conexiones neuronales. También tenemos la plasticidad cognitiva, que representa la capacidad de adquirir nuevas habilidades, mejorando las funciones cognitivas a través de la práctica. Eso es parte de la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal permite suplir deficiencias funcionales tras una lesión. Expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones, eso vamos a ver ahora más adelante. Y la Organización Mundial de la Salud define la neuroplasticidad como la capacidad de regeneración anatómica y funcional del sistema nervioso. Es así, el sistema nervioso tiene esa definición, quédense con esa definición, porque es la capacidad de regeneración anatómica y funcional. Acuérdense, cuando hablamos de anatómica, hablamos de neuroanatomía. Una se ve en un área del lóbulo frontal, acuérdense de la fascia de Broca, la fascia de Wernicke, es algo neuroanatómico, y funcional del sistema nervioso central, acuérdense de la neurofisiología. También hay una plasticidad neuronal. Acá tenemos la plasticidad neuronal fisiológica. Fisiológica significa que es algo natural. Cuando se habla de fisiopatología significa que es algo enfermo. La plasticidad neuronal fisiológica es la capacidad natural y continua del cerebro para modificar y adaptar sus conexiones neuronales en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y el desarrollo normal, sin que exista una lesión o daño. O sea, nuestro cerebro no es estático, no está ahí estático, sino que continuamente se está modificando la cantidad de dendritas, la cantidad de axones, de neuronas, la cantidad de microglia, todo continuamente está adaptándose, modificándose las conexiones neuronales. Por eso dice en función también del aprendizaje. Esto es muy importante porque ustedes están leyendo, haciendo un esfuerzo para leer, comprender, captar las ideas principales. Eso está generando mayor cantidad de neuronas y de redes neuronales en el cerebro de cada uno de ustedes. Cuando estudiamos, cuando leemos un libro, todo lo que es aprendizaje hace que nuestro cerebro desarrolle mayor cantidad de sinapsis, mayor cantidad de neuronas y mayor cantidad de sinapsis, y tenga menos tendencia al envejecimiento. Bueno, las características principales de la plasticidad neuronal fisiológica es que ocurre de manera constante y normal. ¿Sí? Es normal y constante, ya sea durante el desarrollo, niño, adolescente, en la adultez y en la vejez.
es responsable del aprendizaje y la memoria. Esto, lo que les dije, el aprendizaje fortalece la memoria. Mayor cantidad de conexiones neuronales, mayor capacidad de atención, eso luego lo vamos a ver en neuropsicología, mayor capacidad de memorizar y de los diferentes tipos de memoria. Fortalece conexiones sinápticas cuando se adquieren nuevas habilidades. Permite la adaptación a experiencias cotidianas, como por ejemplo aprender un idioma, tocar un instrumento. Esto que estamos hablando son las consecuencias, o sea, lo que, no las consecuencias, sino que estas cosas hacen que yo aprenda un nuevo idioma, aunque tenga 60 años, diga voy a aprender inglés y voy a aprender inglés. Eso genera mayor cantidad de redes neuronales. El aprendizaje, ya sea de instrumentos musicales, ya sea de un idioma, aprender guitarra a cualquier edad, ¿sí? Es fundamental para el desarrollo cerebral en la infancia. Cuando el cerebro está en su fase de mayor adaptabilidad, hay que aprovechar que el niño aprenda a estudiar, que el niño incorpore el hábito de la lectura de cuentos, lectura de poesías, acorde a la edad, que el niño aprenda un instrumento musical, que aprenda un idioma. Obviamente que un niño de 4 años, donde está aprendiendo todo lo que es, 2 años, 3 años, el aprendizaje del español, no le vamos a confundir con el inglés, pero ya desde los 5 años algunas palabras, y cuando tenga 9 años, sí, ya 8 o 9 años comenzar en una institución, por ejemplo. Eso aumenta muchísimo porque las redes neuronales está totalmente en fase todavía de desarrollo, hasta los 25 años aproximadamente, un poco más. La plasticidad neuronal fisiológica es reversible y flexible. Eso quiere decir que puede incrementarse o disminuir en respuesta a la actividad cerebral. Quiere decir que si uno no activa el cerebro, uno no lo usa, no estudia, está todo el tiempo con el celular, con la computadora, con los juegos, obviamente que el cerebro es dinámico y las redes neuronales mueren, comienzan a morir. En esencia, la plasticidad neuronal fisiológica es la base del aprendizaje y la adaptación continua del cerebro en condiciones normales, promoviendo cambios en las conexiones neuronales de forma natural y saludable. Recuerden, esos cambios en las conexiones neuronales puede ser favorable, saludable, normal, muy saludable cuando se estimula. Pero cuando no se estimula, eso comienza a morir. Las neuronas mueren. La plasticidad neuronal es un concepto relativamente nuevo, porque antes se creía que las neuronas que morían y morían para siempre, que ya no había forma de recuperarlas. Luego aparece el concepto de neuroplasticidad, que es un concepto relativamente nuevo, en donde ya cambia ese paradigma de que la neurona murió y esa área que murió ya murió, sino que ahora sabemos de que no, de que una zona lesionada, donde hay neuronas que murieron en esa zona, con una correcta rehabilitación, esas neuronas vuelven a generarse redes neuronales, se vuelven a reproducir, las neuronas se reproducen, pero con una buena rehabilitación.
Esto es importante, la plasticidad neuronal. Después tenemos esa es la plasticidad neuronal fisiológica. La plasticidad neuronal morfológica hace referencia a los cambios en la estructura física de las neuronas, como la forma de la neurona, el tamaño, las conexiones dendríticas o axónicas, que ocurren en respuesta a la actividad cerebral, aprendizaje o experiencias. Las características principales, los cambios en las dendritas, puede haber crecimiento, ramificación, reestructuración de las dendritas, que son las proyecciones que reciben información de las otras neuronas. Recordarán de la clase pasada los que la vieron. La formación de nuevas conexiones sinápticas, la reestructuración de los axones, se modifican las ramificaciones, las conexiones, la adaptación a experiencias, como aprender, esto es importante, esta plasticidad neuronal morfológica permite aprender una habilidad motora, por ejemplo, andar en bicicleta, una habilidad motora, ejercicios físicos nuevos o realizar entrenamiento cognitivo también, que también está relacionado con la plasticidad neuronal fisiológica. En procesos de desarrollo de aprendizaje, la estructura física de las neuronas se reorganiza para optimizar la transmisión de la información, también relacionado con el aprendizaje. En resumen, la plasticidad neuronal morfológica implica cambios físicos en la neurona, que van a reforzar su capacidad para transmitir y recibir información, facilitando la adaptación funcional del cerebro. La plasticidad neuronal molecular. Tenemos tres tipos de plasticidad neuronal: fisiológica, morfológica y neuronal. La plasticidad neuronal molecular hace referencia a los cambios a nivel de las moléculas y los procesos bioquímicos que ocurren dentro de las neuronas, que permiten la modificación de la función cerebral, también en respuesta a la experiencia, aprendizaje o estímulos ambientales. O sea que según la experiencia, el aprendizaje y los estímulos ambientales, todo esto va cambiando. La fisiología de la neurona, la morfología de la neurona, la parte interior de la neurona. ¿En qué consisten esos cambios moleculares? Cambios en la expresión de los genes, activación o inhibición de genes específicos que producen proteínas necesarias para la plasticidad, modificación en la movilidad y función de los receptores que están en las dendritas y en los axones, que reciben los neurotransmisores. Eso lo vieron en la clase pasada, los que vieron la clase, o si no, los invito a verla, por favor, para poder entender esto, como los receptores de glutamato en la sinapsis, que influyen en la fuerza sináptica. Alteraciones en la síntesis de proteínas. Las proteínas, hay proteínas que se forman dentro de el soma neuronal, del cuerpo neuronal. Obviamente que son pequeñas, o sea, grandes, y uno empieza a ver cómo es, si vemos una célula, cómo funciona la célula, cómo es la membrana celular, cómo los canales de voltaje, cómo pasa una proteína. La proteína es una molécula grande para lo que es el pase, digamos, a través de una membrana celular, pero también se producen dentro, la síntesis es la fabricación dentro del soma, dentro de la neurona. Cambios en los niveles de neurotransmisores, es decir, puede haber un aumento o una disminución de la liberación y recepción, modulando la transmisión neuronal. Por ejemplo,
un aumento en la liberación de serotonina, de endorfinas, de dopamina, cuando estamos contentos, cuando bailamos, cuando hacemos cosas que nos gustan. Bueno, eso es parte de la plasticidad molecular. Ahora, cuando estamos deprimidos, desganados, no queremos hacer nada, hay una disminución de la liberación y producción dentro de la neurona, de la serotonina, de las endorfinas, o sea, de todos los neurotransmisores que también vimos en la clase pasada. Importancia en la memoria y el aprendizaje, estos procesos bioquímicos que consolidan cambios funcionales duraderos en el cerebro. Entonces, en resumen, la plasticidad neuronal molecular es la serie de modificaciones bioquímicas y genéticas que permiten a las neuronas adaptarse y cambiar en respuesta a la actividad, sustentando los procesos de aprendizaje, memoria y adaptación cerebral. Lo que les quería comentar es de que los tres tipos de plasticidad no actúan en forma aislada, actúan en conjunto. La plasticidad fisiológica, morfológica y molecular. Las tres se dan al mismo tiempo, no se dan en forma aislada. Factores de la neuroplasticidad. Los factores de la neuroplasticidad son diversos elementos que influyen en la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Algunos son factores internos propios de la persona, como la edad. Obviamente, en la infancia es mayor la neuroplasticidad. Acuérdense, neuroplasticidad, todo lo que es plasticidad de la neurona fisiológica, molecular, morfológica, todo eso es mayor y va disminuyendo con la edad, pero no desaparece nunca. Factores genéticos que determinan en qué medida el cerebro puede cambiar y adaptarse. El estado de salud. Por ejemplo, una persona que tiene enfermedades neurodegenerativas o lesiones, eso puede afectar la neuroplasticidad. El nivel de estimulación, la exposición a experiencias variadas, ambientales, hacer actividad física, el nivel de estimulación que la persona recibe, le gusta cocinar, cocina, le gusta tejer, hace alguna manualidad. Una mujer, por ejemplo, le gusta el crochet, le gusta, o sea, cosas que se dejaron de hacer por mirar tele, por estar con el celular, por estar con TikTok y esas cosas que no producen redes neuronales, al contrario, las matan. Factores externos, como hablamos, el aprendizaje y la experiencia, aprender cosas nuevas. El ejercicio físico estimula la producción del factor neurotrófico, el BDNF. El BDNF es un factor protector de envejecimiento celular muy, muy importante que se descubrió hace unos 10 años o un poco más. La estimulación sensorial, la exposición a estímulos diversos, activa áreas cerebrales y promueve cambios estructurales y funcionales. Una estimulación sensorial, por ejemplo, a través del arte, ir al teatro, ir a escuchar una orquesta sinfónica, escuchar música, bailar. Eso es estimulación sensorial a través de los sentidos. La rehabilitación y terapia, en el caso de que haya lesiones, esa rehabilitación y terapia son intervenciones específicas que promueven la reorganización cerebral tras lesiones. Por eso ahí está la neuroplasticidad, se vuelven a generar las neuronas y redes neuronales. La nutrición y el sueño es fundamental. Una buena alimentación y un buen descanso facilitan los procesos de plasticidad. Entonces vimos factores internos, factores externos, factores moduladores. El factor neurotrófico
El BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, así se llama, que es descubierto desde hace poco, apoya la supervivencia, el crecimiento, el mantenimiento de las neuronas, disminuye el envejecimiento cerebral, y hormonas como el cortisol y la serotonina. La serotonina elevada, una persona que está alegre, que canta, que baila, que tiene problemas como todo ser humano, pero no se deprime, no se decae, tiene esperanza, sabe que va a salir adelante, es una persona que tiene buenos niveles de serotonina y bajos niveles de cortisol que son producidos por las glándulas suprarrenales, el cortisol endógeno, que es un corticoide. Entonces, de esa forma, se generan más redes neuronales. Ahora, una persona que tiene un problema laboral y después está abatida por ese problema laboral, malhumorada durante semanas, problemas con la familia, todo, obviamente que esa persona tiene menos producción de serotonina. Hablemos ahí de la plasticidad neuronal molecular, menos producción de serotonina y más producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Ese cortisol va por las vías aferentes que vimos en la clase anterior, va al cerebro y produce modificaciones y disminución de las redes neuronales. Entonces después nos encontramos con una persona con un estrés crónico de años, tiene problemas de memoria, no se acuerda qué hizo hace un rato, no se acuerda dónde dejó las cosas. Esa persona está teniendo menos serotonina y más cortisol. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y comenzar a hacer manualidades, comenzar a hacer cosas que le gustan, comenzar, digamos, a más alegría, más gratitud, más aceptación, más compromiso. Por eso el mindfulness, meditación, eso ayuda muchísimo a generar redes neuronales. Yo soy diplomada en mindfulness de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene bases científicas y realmente ayuda muchísimo para relajarse. Entonces, esa persona con ese estrés crónico tiene el cortisol totalmente elevado y en vez de generar mayor cantidad de redes neuronales, está disminuyendo las neuronas que tiene. Como la ACV, no hace falta tener una ACV con un estrés crónico, ya estamos generando un daño en la plasticidad de nuestro cerebro. Acá está cómo interactúan los factores de neuroplasticidad. Los factores que influyen en la neuroplasticidad interactúan de manera compleja y sinérgica, juntos, para facilitar o imitar la capacidad del cerebro para adaptarse. Aquí te explico cómo lo hacen. La interacción de los factores de neuroplasticidad, la edad y la experiencia. Aunque la plasticidad disminuye con la edad, la exposición a experiencias desafiantes y el aprendizaje continuo compensa parcialmente esa reducción porque promueve cambios estructurales y funcionales en las neuronas, incluso en personas mayores. ¿Han visto personas de 90 años que están estudiando y que están totalmente lúcidas, de 87 años? Bueno, son personas que estimularon siempre su cerebro. Después, la genética y los estímulos externos. La base genética establece un potencial para la plasticidad, pero factores externos como la estimulación modulan ese potencial. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Acá hablamos de epigenética. Genética y estímulos externos se llama epigenética. Yo puedo tener genes que me lleven a genes que determinen una mayor predisposición a la enfermedad de Alzheimer. Pero esos genes solo se activan si yo durante años no hice nada para mantener mi cerebro activo y generar redes neuronales. Si yo durante toda mi vida
estudié, leí, hice actividad física, dormí bien, fui una persona activa, ese gen no se activa y no voy a tener enfermedad de Alzheimer. Eso se llama epigenética. Los genes se activan en función de los factores ambientales. Lo mismo pasa con el cáncer. Lo mismo pasa con todas las enfermedades. El cáncer, uno puede tener antecedentes familiares, hereditarios de cáncer y genes que predisponen. Pero para que ese gen se active y se genere un cáncer, tiene que haber factores ambientales que favorezcan esa activación. Y uno de los factores ambientales es el estrés crónico. El estrés es la base de todas las enfermedades. El estrés crónico. Después tenemos el tema de nutrición y sueño con otros factores. Una nutrición adecuada y un buen sueño mejoran la producción de neurotransmisores, de la producción del factor neurotrófico, el BDNF, que retrasa el envejecimiento y obviamente va a prevenir el Alzheimer, potenciando la eficacia del aprendizaje y la reorganización cerebral. Hormonas y experiencias, los niveles de hormonas como la serotonina, potencia los efectos positivos de la experiencia y el aprendizaje, facilitando cambios morfológicos y moleculares en las neuronas. O sea, todo esto va a actuar cuando se produce, o sea, todos estos factores internos, externos, todo esto actúa siempre en conjunto modificando la plasticidad neuronal, fisiológica, morfológica y molecular. Las tres juntas, para bien o para mal. Eso ya depende de la elección que cada uno hace de la vida que quiere tener y del futuro que quiere tener. En resumen, estos factores no actúan de forma aislada, más bien se influencian mutuamente, creando un entorno cerebral más o menos favorable para la plasticidad. Por ejemplo, un envejecimiento saludable puede mantenerse con actividad física, buena estimulación cognitiva, sueño adecuado, todo trabajando juntos para potenciar la capacidad del cerebro para adaptarse. Pero eso ya hay que hacerlo desde temprana edad, no recién me acordé a los 70 años. No va a estar mal, se puede comenzar, sí, cuando 70 años está bien, listo, ahí se comienza con rehabilitación cognitiva, que es parte de la neuropsicología, pero elijamos lo antes posible. Ejemplo de interacción. Acá tenemos de esa interacción la rehabilitación tras un accidente cerebrovascular. Una persona joven puede experimentar una mayor plasticidad, facilitando una recuperación más rápida y eficiente si tiene una ACV, porque hay personas de 40 años que tienen una ACV. En adultos mayores la plasticidad sigue presente, pero es menor, por lo que la intervención para que haya plasticidad puede requerir más tiempo y más esfuerzo. Estímulo externo, terapia, se incorpora terapias específicas de rehabilitación, entrenamiento de actividades motoras, en el caso de que haya parálisis, si hay alteraciones del lenguaje, tratamiento con fonoaudióloga, si hay áreas cognitivas dañadas, neuropsicología, el ejercicio físico, el estado de salud y nutrición, o sea, se interviene dándole a la persona una buena alimentación para facilitar la recuperación, mientras que condiciones como la diabetes, si justamente es una persona diabética, puede ralentizar todo. Tratar de que tenga un sueño reparador, bajo estrés, niveles adecuados de serotonina, tal vez haya que dar un antidepresivo y
El tema de la genética. Las personas pueden tener predisposiciones genéticas que favorecen la capacidad de recuperación y reorganización cerebral o que limitan esa capacidad de recuperación y reorganización cerebral luego de un daño. Resultado final, la interacción positiva de estos factores crea un entorno que favorece la neuroplasticidad, ayudando a la recuperación funcional del paciente. Si alguna de estas áreas no está optimizada, la plasticidad puede ser limitada, afectando la recuperación. Los mecanismos que facilitan la adaptación y recuperación en la neuroplasticidad son 3. La regeneración es la capacidad del sistema nervioso de generar nuevas neuronas o reparar las existentes tras una lesión. Ocurre en áreas específicas como el hipocampo, ahí donde, que forma parte del sistema límbico, y la región subventricular. Es fundamental para reemplazar neuronas dañadas y restaurar conexiones perdidas, aunque en el sistema nervioso central general la regeneración es limitada, pero es un mecanismo que haciendo las actividades correctas se pone en marcha la regeneración. La supervivencia se refiere a la capacidad de las neuronas para mantenerse vivas y funcionales en respuesta a estímulos o condiciones favorables. En este caso está promovido por factores neurotróficos como el BDNF, que ayudan a prevenir la apoptosis, que es una muerte celular programada. Es clave durante el desarrollo y en procesos de reparación, asegurando que las neuronas comprometidas puedan persistir y participar en nuevas conexiones. El desenmascaramiento es la activación o utilización de vías neuronales no utilizadas o en silencio ante una lesión o pérdida de función en otras vías. Implica que circuitos previamente inactivos se vuelven funcionales para compensar ese daño o déficit. Es una forma rápida de adaptación, aprovechando redes existentes que estaban enmascaradas por la dominancia de otras vías. En resumen, en conjunto, estos mecanismos permiten al cerebro adaptarse a lesiones o cambios, promoviendo la recuperación funcional y la reorganización neuronal. Esto ocurre cuando hay una lesión cerebral. Se pone en práctica la regeneración, la supervivencia, el desenmascaramiento. Son algo que en forma automática nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo acciona. Bueno, la plasticidad cerebral está directamente relacionada con la capacidad del sistema nervioso para adaptarse y responder a lesiones o enfermedades, ya que permite la reorganización y modificación de las funciones y conexiones neuronales en respuesta a daños. Esta propiedad facilita que las áreas cerebrales puedan suplir o asumir funciones que han sido afectadas por lesiones, mediante la formación de nuevas conexiones sinápticas, el desarrollo de vías secundarias paralelas y cambios en la estructura y fisiología neuronal. Además, la plasticidad permite la reparación de circuitos corticales, la integración de otras áreas cerebrales para realizar funciones modificadas y la respuesta adaptativa frente a diversas afecciones, minimizando los efectos de las lesiones y promoviendo la recuperación funcional. Influye significativamente en el proceso de aprendizaje diario, ya que permite que las conexiones entre neuronas se modifiquen, fortalezcan o debiliten en función de las experiencias y la práctica. Esta propiedad facilita la creación de nuevas sinapsis,
lo que estuvimos viendo, la plasticidad neuronal fisiológica, anatómica y molecular. La plasticidad interna, lo que estuvimos viendo, ¿sí? El aprendizaje continuo, efectivo a lo largo de toda la vida. Tiene que ser así. Ahora vamos a hablar un poco del neurodesarrollo, cómo se desarrolla. El proceso brevemente del neurodesarrollo comienza a nivel prenatal, a nivel embrionario, con 4 semanas ya está el telencéfalo, el mesencéfalo, el prosencéfalo, ya está todo, van a ver un apunte que tiene ese desarrollo embrionario, lo van a ver cómo se va produciendo. El desarrollo prenatal comienza con la morfogénesis cerebral y el cierre del tubo neural, es decir, que comienza con la formación del sistema nervioso. A las 4 semanas de gestación el sistema nervioso ya está formado. Cuando se cierra el tubo neural da origen a la médula espinal. Se cerró. Seguido por la formación de células nerviosas, es decir, las neuronas, y su migración hacia la corteza cerebral, hacia el mesencéfalo. Durante los primeros 5 meses se establece la estructura básica del sistema nervioso, pero van a ver que a las 4 semanas de gestación el sistema nervioso ya está formado. Después hay una etapa de maduración y crecimiento. Después del 5.º mes se produce un rápido crecimiento cerebral, se forman los surcos, las circunvoluciones y se inician contactos sinápticos entre las neuronas. La mielinización, ¿se acuerdan de la mielina que recubre las células de Schwann? La mielina que está formada por la sustancia blanca. Comienza en el 4.º mes y continúa hasta los 30 años de edad, mejorando la transmisión de impulsos nerviosos. ¿Se acuerdan que las mielinas forman una célula de la microglia, que es la célula de Schwann? Las células de Schwann recubren el axón en forma de nódulos. Cada nódulo se llama nódulo de Ranvier, nodos de Ranvier. Y esa mielina que tiene cada nódulo hace que la transmisión del impulso de lo que la neurona tiene que transmitir a otra neurona sea mucho más rápida. Por eso la mielinización es sumamente importante. Y una de las enfermedades neurodegenerativas desmielinizantes es la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades terribles. Desmielinizan. Plasticidad y competencia neuronal. Las neuronas compiten por neurotrofinas esenciales para su desarrollo y supervivencia. La plasticidad cerebral permite adaptaciones en respuesta a experiencias y lesiones, siendo más pronunciada en etapas tempranas de la vida. Bueno, estos son las 3, así a grandes rasgos, etapas del proceso del neurodesarrollo. Y fíjense que si tienen 20 años, 30 años, todavía hay mielinización, todavía en el sistema nervioso se está generando formación de mielina. Acá, las fases de la maduración neuronal. Las fases de la maduración neuronal describe el proceso desde la formación inicial de la neurona hasta su integración funcional en el cerebro adulto. Generalmente tenemos estas 6 fases. Primero, la neurogénesis. Neurogénesis es la creación de nuevas neuronas a partir de células madre. A partir de células madre se desarrollan las otras células. Ocurre principalmente en áreas específicas como el hipocampo y la zona subventricular. Obviamente ocurre durante el desarrollo fetal y en menor medida en la vida adulta. Aunque recuerden que
tenemos la plasticidad neuronal fisiológica, todo, o sea, ocurre en menor medida, pero en la vida adulta también está ocurriendo, pero no a tan velocidad como a nivel fetal o en un niño. Migración neuronal. Las neuronas recién formadas migran desde su lugar de origen, donde se formaron en el hipocampo y la zona subventricular, hacia su ubicación definitiva en el cerebro. Genéticamente ya tienen determinado dónde tienen que estar. Este proceso es dirigido por señales químicas y estructurales del entorno. Luego se produce la etapa de diferenciación morfológica. Las neuronas adoptan características específicas, como por ejemplo, qué tipo de neurotransmisor va a generar esa neurona. Recuerden que cada neurona solamente genera un tipo de neurotransmisor. Qué forma va a tener, el tamaño que va a tener. Comienzan a desarrollarse sus estructuras principales, como el soma o cuerpo neuronal, las dendritas, los axones, una vez que ya están en su lugar. La cuarta etapa, conexión y sinaptogénesis. Las neuronas ya empiezan a tener conexiones sinápticas con otras neuronas. Ya se empiezan a formar redes neuronales, permitiendo la conexión entre ellas. La maduración funcional. Las conexiones se fortalecen o eliminan durante el aprendizaje y la experiencia. Esto ya ocurre después, ¿sí? La maduración neuronal, se producen cambios en la eficiencia sináptica y en la transmisión neuronal, logrando la funcionalidad plena. Poda sináptica y refinamiento. Se eliminan las conexiones innecesarias o débiles, optimizando las redes neuronales. Y eso es fundamental para el desarrollo eficiente del sistema nervioso. Fíjense cómo es tan sabio nuestro cuerpo que hasta elimina lo que no sirve. ¿Cuándo finaliza la maduración neuronal? La maduración neuronal no tiene una fecha definitiva de finalización, ya que es un proceso que continúa en cierta medida a lo largo de toda la vida con diferentes intensidades. En el desarrollo infantil y adolescente, la mayor parte de la maduración neuronal ocurre durante la infancia y la adolescencia. Es una fase de gran plasticidad y desarrollo de conexiones. En la adultez, la maduración y el refinamiento de circuitos neuronales continúan, especialmente en áreas como el hipocampo, el tema de las habilidades emocionales, donde la neurogénesis, o sea, la formación de neuronas, puede persistir, y en la consolidación de habilidades y conocimientos. Y se limita en la vejez, la plasticidad disminuye, pero no desaparece. En resumen, la maduración estructural y funcional suele considerarse acabada aproximadamente en la adultez temprana, cerca de los 25 años en humanos, aunque diversos procesos de plasticidad, ajuste y reparación continúan toda la vida. Vemos en realidad que no finaliza, que aún en adultos mayores hay en forma limitada. Estos los factores que pueden prolongar o limitar la maduración de una neuronal, que esto es plasticidad neuronal. Los factores que pueden prolongar o mantener la neuroplasticidad y maduración es la estimulación continua, como ya estuvimos viendo, el ejercicio físico, la nutrición adecuada, un ambiente enriquecido de interacciones sociales, actividades cognitivas y el control del estrés. Factores que limitan esa maduración y esa plasticidad neuronal: la edad avanzada, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, los estilos de vida sedentarios, falta de estímulos, no hacen nada, están con el TikTok todo el día, o a lo largo de la vida no han leído libros, por lo menos un libro una vez por semana, de literatura,
o cada 15 días, pero tener una actividad cerebral, estudiar, capacitarse, termino un curso, empiezo otro, que sea de mi agrado. Si no lo puedo poner en práctica en mi profesión, pero me gusta el tema, lo hago para aprender, porque hay que darle mucha importancia al conocimiento. El conocimiento, que la gente no le da importancia. Mucha gente solamente pregunta por un curso para obtener un puntaje docente. No le interesa el conocimiento. No valoran. Hoy en día no se valora el conocimiento. La educación está muy destruida. Entonces, bueno, pero por lo menos nosotros tener estos conocimientos y hacer cambios, si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, hacerlos para proteger nuestro cerebro. El proceso de mielinización. La mielinización, que es súper importante, es crucial para el desarrollo del sistema nervioso, ya que implica la formación de la mielina, lo que estuvimos hablando, la sustancia grasa que rodea y aísla los axones de las neuronas, facilitando la transmisión rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Esto también hablamos un poco en la clase pasada. Fases del proceso de mielinización. El inicio comienza en etapas tempranas del desarrollo fetal, alrededor de la segunda mitad del embarazo, más o menos en el 4º mes. Después, la formación de oligodendrocitos y células de Schwann. Los oligodendrocitos y las células de Schwann forman parte de la microglia, ¿se acuerdan? En el sistema nervioso central, está mal acá, las células de Schwann crean la mielina. Está mal, no los oligodendrocitos. Y en esta etapa sí, en el sistema nervioso central, las células, los oligodendrocitos crean la mielina, y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann cumplen la función de crear la mielina, o sea, lo que rodea el axón. El desarrollo y extensión de la mielina. Los oligodendrocitos extienden sus prolongaciones y envuelven múltiples axones. La mielinización continúa postnatalmente, especialmente en áreas relacionadas con la motricidad, el lenguaje, las funciones cognitivas complejas, que esto está en el encéfalo. La maduración completa, la mielinización no termina en la infancia. Algunos tractos continúan mielinizándose hasta la edad adulta temprana, especialmente en la corteza cerebral. La mielina, como ya vimos, aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, mejora la coordinación motora y transmisión eficiente de señales entre neuronas. Es un proceso largo y progresivo, esencial para la maduración funcional del sistema nervioso, que continúan ciertas áreas del cerebro incluso en la adultez. ¿Qué papel juega la mielinización en el desarrollo cerebral? La mielinización juega un papel crucial en el desarrollo cerebral, al permitir que los impulsos nerviosos se transmitan de manera más rápida y eficiente entre las neuronas. Este proceso, que ocurre principalmente en los primeros años de vida, es fundamental para el desarrollo del lenguaje y otras funciones cognitivas. Además, la mielinización contribuye a la organización y especialización de las áreas cerebrales. Eso es importante. ¿Se acuerdan del localizacionismo y el holismo? Lo que estuvimos hablando en la clase pasada, especialización de las áreas cerebrales y la organización, mejorando la comunicación neuronal y el procesamiento de información. ¿Qué sucede con las neuronas durante el proceso de mielinización en los primeros años de vida? Las neuronas se van recubriendo con la mielina. Este recubrimiento mejora la eficiencia de la comunicación de neuronas
y es fundamental para el desarrollo de las funciones cognitivas y motoras, porque ahí se empiezan a desarrollar. Además, la mielinización contribuye a la organización de redes neuronales y permite un procesamiento más efectivo de la información. Bueno, acá vamos a hablar un poco de neuropsicología. Hacemos una introducción, neuropsicología y neuroplasticidad. La próxima clase ya nos introducimos en neuropsicología. La neuropsicología influye en la neuroplasticidad porque estudia los cambios en el cerebro de las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas. Se utiliza la neuropsicología cuando hay lesiones cerebrales. Se hace una batería diagnóstica de todas las funciones cognitivas y ejecutivas. Luego se evalúan los resultados y a partir de ahí se evalúa un plan de tratamiento. Esta relación que hay entre las dos permite comprender la recuperación funcional, porque la neuropsicología investiga cómo los procesos cognitivos y emocionales se recuperan después de lesiones cerebrales, ayudando a identificar las áreas que pueden reorganizarse y adaptarse. Desarrollar técnicas de rehabilitación. Los neuropsicólogos desarrollan programas de intervención que aprovechan la plasticidad cerebral como terapia cognitiva, entrenamiento neuropsicológico y técnicas de estimulación para promover los cambios positivos en el cerebro. La neurogénesis, lo que hoy vimos que el cerebro pone inmediatamente en acción. Personalizar tratamientos. La neuropsicología evalúa las funciones cognitivas en forma individual y los tratamientos son individualizados. Entonces facilita la creación de estrategias específicas que fomentan la plasticidad y la recuperación en función de las necesidades del paciente, de cada paciente. Investigación de procesos de aprendizaje. Estudia cómo la experiencia y el aprendizaje modifican conexiones neuronales, facilitando métodos para potenciar la plasticidad a través de actividades estimulantes y educativas. En resumen, la neuropsicología no solo estudia cómo el cerebro cambia, sino que también aplica este conocimiento para potenciar la neuroplasticidad, promoviendo la recuperación y mejora de las funciones cerebrales dañadas o debilitadas. Ejemplos prácticos de cuándo se utiliza la rehabilitación tras un accidente cerebrovascular. También se utiliza en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se utiliza neuropsicología para el entrenamiento de memoria en adultos mayores. También estímulos en rehabilitación del lenguaje, afasia de Wernicke o afasia de Broca, como vimos en la clase anterior. Este es un caso de recuperación del lenguaje en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con afasia. El contexto: una mujer de 55 años sufrió un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo, afectando áreas responsables del lenguaje. No sabemos bien cuál de las dos áreas, pero ahí se ponen las dos áreas. Como resultado presenta afasia, que dificulta su capacidad para hablar y comprender los mensajes. O sea que es una afasia de Wernicke, porque no puede comprender los mensajes y habla cualquier cosa. Se hace una intervención neuropsicológica. El equipo neuropsicológico diseñó un programa de rehabilitación centrado en ejercicios de repetición y nanning para estimular las áreas relacionadas con el lenguaje, técnicas de modelado y corrección, donde la paciente practicaba palabras y frases en actividades estructuradas, estimulación cognitiva,
usando tecnologías como la estimulación transcraneal de corriente continua para potenciar la plasticidad cerebral, y actividades cotidianas, que eso se manda actividades para que hagan en la casa, se tienen que integrar actividades de la vida cotidiana para la recuperación funcional del lenguaje. A través de estas actividades, el cerebro de la paciente reorganizó las conexiones en áreas cercanas y contralaterales, permitiendo una mejoría significativa en su capacidad para hablar y comprender. Y la neuroplasticidad facilitó que otras regiones asumieran funciones que previamente realizaba el área dañada. Acá vamos a ver un poquito cuáles fueron los ejercicios de recuperación del lenguaje. El ejercicio de repetición inánime, denominación, se trabaja con actividades estructuradas donde la paciente repite palabras y frases y realiza tareas de denominación de objetos, dibujos o fotos. O sea, se le muestra una foto de una mesa y tiene que decir qué es, denominar, o uno le dice, le da toda una cantidad de tarjetas y le dice cuál es la mesa, que indique. Tiene que mostrar con el dedo cuál es. Esto estimula las conexiones neuronales relacionadas con la producción y comprensión del lenguaje, promoviendo que otras áreas cerebrales, eso es muy importante, puedan compensar las áreas dañadas. Las técnicas de modelado y corrección. El terapeuta modela la producción correcta del lenguaje y la paciente intenta replicar lo que el terapeuta dice. La repetición constante refuerza las vías neuronales involucradas. La estimulación mediante tecnologías, como hablamos de la estimulación transcraneal de corriente continua, la estimulación magnética transcraneal, se utiliza en algunos lados. Y como dijimos, la integración en actividades cotidianas. Esas actividades que realiza, tiene que hacer en su casa, como ordenar la comida, describir objetos, participar en conversaciones sencillas. Eso lo tiene que hacer en la vida cotidiana. Y el proceso neurobiológico. Estas intervenciones estimulan la neuroplasticidad mediante repetición y práctica constante que fortalece la sinapsis entre neuronas. La estimulación eléctrica aumenta la excitabilidad de las áreas cerebrales involucradas en el lenguaje, y el reclutamiento de áreas compensatorias, otras regiones, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho, asumen funciones del área dañada. Entonces, gracias a estos procesos, el cerebro reorganiza sus conexiones, permitiendo que funcione mejor con el tiempo. Y progresivamente la paciente recuperó las habilidades de comunicación. Pero es fenomenal el tema de la neuroplasticidad y la neuropsicología, pero nada más que lleva tiempo, ¿sí? Pero un paciente, ya vimos un paciente con ACV, un paciente con TDAH, ya vimos en la diapositiva anterior, un paciente que comienza con pérdida de memoria, tiene que comenzar a hacer rehabilitación neurocognitiva. O sea, primero pasa por el proceso diagnóstico, por el proceso de los test, la evaluación diagnóstica y el plan de tratamiento. Bueno, preguntas, dudas, todas las preguntas y dudas que tengan, ya sea de la clase o del material que se va a enviar, que se envía, por favor, yo les pido de corazón que manden las preguntas, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, porque a mí me sirve para responder esas preguntas en la próxima clase o responderles en el momento. Es importante anotar las preguntas, enviarlas, hagan ese compromiso con ustedes mismos, porque no tienen que quedar huecos.
Entonces, si de la clase no hay dudas, pero de algún material hay palabras, hay conceptos que no entienden, me preguntan. Nuevamente indico, armen un glosario por orden alfabético. Y por orden alfabético vayan colocando el vocabulario nuevo, porque esto tiene vocabulario nuevo para muchos de ustedes. Entonces, en la A, afasia de Broca, 2 puntos, ¿y qué es la afasia de Broca? Afasia de Wernicke, 2 puntos, ¿qué es? Después, en la N, neuroplasticidad, ¿qué es? Sinapsis, en la S. O sea, o compran un cuaderno que ya viene dividido por orden alfabético, o hacen en un cuaderno anillado, lo dividen ustedes por orden alfabético y arman ese glosario. Tengan el glosario para toda la terminología nueva. Por favor, otra de las cosas, cada vez que reciben las clases, tengan un sistema de organización. En la computadora, no en el celular, armen una carpeta que diga Diplomado en Neurociencias. Dentro de esa carpeta, armen otra carpeta que diga Clase 1. Clase 1, y ahí descargan todo lo que recibieron en la clase 1. Arman otra carpeta dentro de Diplomado en Neurociencias que diga Clase 2 y descargan todo lo que recibieron en la clase 2. Arman otra carpeta que diga Clase 3 y descargan todo. Entonces tienen todo organizado, ¿sí? Y van leyendo los apuntes, van viendo, leyendo de la computadora o imprimiendo, pero en forma organizada. Porque de lo contrario va a ser un lío. Bueno, cualquier cosa yo estoy a disposición de ustedes. Todos sus comentarios, dudas, a disposición, especialmente cuando comiencen a leer los textos. Esto es un resumen de los textos. Y bueno, muchas gracias por su atención.